En gracia de la vida, naturalmente concedida por el Padre Creador, testimoniada por Jesucristo, su Hijo amado, camino, verdad y vida, y monitoreada permanentemente por el Espíritu Santo Paráclito, Santísima Trinidad. Os saludo fraternalmente, luego de haber conversado en Amaya y Escuela de la Conciencia Ambiental, ahora en Cambio Gnosis, todos hermanos, que aun comunidades distintas, diversas, se suplementan en gracia de Dios. Hoy 25 de mayo del 2022, que la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan nos habla precisamente en la última cena, en la despedida de Jesucristo, esta semana de Pascua que ya termina y llega la ascensión del Señor y vendrá Pentecostés, deja el Espíritu Santo encargado de hacer el seguimiento a la obra, a la misión que Él ejecutó, que el Padre Creador planificó. Ese es el ciclo. Acabamos de conversar eso en Conciencia Ambiental. Ese es el ciclo de Min. Planear, ejecutar, evaluar. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Ahí está siendo el ciclo. No está inventando nada. El Creador, la creación, y nosotros parte de la creación, activados con la fuerza del Espíritu Santo, el fuego, el agua, tierra y aire que somos, los elementales, en Cristo. Partícula de ADN del cielo bajada a la tierra para encarnar en nosotros y habilitar esos procesos en gracia a los procesos naturales. La fecundación en María Santísima, el vientre, la semilla, representada en este momento del Espíritu Santo porque es la divinidad, pero en lo humano es el hombre. Y es lo normal, la vida. Y es natural. Y eso no es con cálculos humanos, ni con medidas humanas, ni aproximaciones humanas relativas, no. Verdades sutiles, abstractas, estériles, intrascendentes, fugaces. Nosotros no somos dueños de nada, menos la verdad. Es que la verdad es la verdad, Dios, Padre y Espíritu Santo. ¿Y cuál es el testimonio? Ya está el Creador, la creación y lo creado, que somos nosotros, lo que co-creamos con Él. En nuestra sociedad el socio invisible son los gobiernos con los impuestos y siempre ha sido así. Se quedan con todas las ganancias y uno se queda con las pérdidas. Eso siempre ha sido así. La rentabilidad financiera para allá y la rentabilidad social que les tocaría a ellos, le toca a uno buscarla por otro lado. La felicidad, el bienestar, o sea, lo que prometen no lo cumplen. Ni lo político, ni lo económico, ni ninguna de esas estructuras. Ni educación, ni salud, ni nada, ni seguridad, no. Se la tiene que uno, en alianza con Dios sagrada, el Espíritu Santo que está siempre presente ahí, coautor en la obra, activar los procesos que ya están en uno. Están los talentos, los dones, las gracias. Invocando, meditación, oración y ayunación, viene la acción. Una investigación, acción permanente para hacer esa transformación en uno mismo, liberándose de los apegos. De los egos primero, los apegos y los desasosiegos que eso causa. Eso son cadenas perversas que niegan a un Dios, que niegan la verdad que es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que niegan la realidad, es esa, el orden natural. Y nosotros simplemente tenemos una percepción, una pequeña lectura, y de ahí se escribe, y de ahí se hace, y de ahí se ordena, como un decreto, como una norma, como una ley, ¿no? Eso ya está ordenado, se autoordena, la sabiduría propia de la creación, que es Dios mismo, y uno lo va a patentar, y uno lo va a controlar, y uno lo va a ordenar. Soberbia espiritual, intelectual, emocional. Entonces, eso fue lo que hoy, en gracia de Dios, mostraba esa aparente coincidencia, no, es diosidencia, verdad en la palabra.
y en Hechos de los Apóstoles con Pablo a los atenienses, allá a los griegos, unos atenienses, otros atenidos y otros atendidos, unos mínimos, y los demás mantenidos en cegueras espirituales, intelectuales y emocionales, adorando, alabando, bendiciendo criaturas, la misma naturaleza, la misma obra, en vez de estar con el obrador. Amén. En razón de la presentación que precisamente hace el texto allí, nuestro referente del orden natural en la maestría de Ciencias del Ambiente, Principios para la Educación, Cultura y Formación de Conciencia Ambiental, hoy que abríamos el libro, esa página con el 2.5 numeral, verán ustedes en el espacio de Escuela de Conciencia Ambiental, habla de la verdad, lo mismo que la palabra hoy. Entonces la gente dice, eso es un tarot, es que uno puede pretender vivir lo que ya se vivió, es que ya la ciudad está muy avanzada, la sociedad está muy cambiada, ya está establecido, es que ya no se puede. No se puede si usted quiere seguir patrocinando esas falsas lecturas de realidades, negando las realidades, desconociendo las necesidades propias en las diversas latitudes, las diversas culturas, como ya hemos venido conversando, las diversas formas de relacionamiento consigo mismo, con otros seres, todos, humanos, no humanos, y con las formas de hacer la transformación afuera, pero sin haber hecho la transformación interior, concienciación, conexión, transformación. Esas singularidades tienen que conversar, todas, 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 en el amor, amornización, para que lo que llamas ahí, criterios de verdad, de justicia, de orden, para todos, si es desde el amor, habrá una sospecha, una intuición, como decía ahí Pablo a los atenienses, para ir llegando a Dios, pero nunca tenemos la certeza. En la fe sí, tenemos la certeza de que existe y la convicción de lo que ha de venir. Creer, crear, co-crecer, co-crear, crecer. Esa tríada de la que hemos estado hablando. Pero es con esa guía. Pues es el interventor de la obra. La obra la hizo Dios, el creador la hizo, pero la administró Dios, Él es el contratista. Y el interventor del Espíritu Santo. Esa es la organización para el trabajo. El contratante es Dios. Entonces, todas esas metáforas y todo eso, maravilloso. No sé si quienes la escribieron en su momento, en sus contextos, tendrían algunos principios de gerencia, de management, de gestión, de ingeniería de procesos, de economía circular, pero pareciera, haciendo la lectura del orden natural y así en gracia del Espíritu Santo nos inspiraba hace más de 20 años, trinitaria, toda esa organización, claro, reconozco, tenía una formación previa en gerencia del ambiente. Entonces, claro, uno busca que todo se relacione, pero tiene la revelación mística. Usted en un país lejano, de su familia, distanciado, con rupturas de todo estilo, ni viene al caso hablar de eso ahora, pero tenga su propia experiencia de vida cuando se sienta confrontado a su propio ser, ir a su mundo interior y teniendo en el mundo exterior una cantidad de presiones. Y ahí en el medio algo que te vincula, que es la formación, un posgrado en inglés, y usted allí con todo extraño, todo distinto. No se pueden ver como amenazas, sino como oportunidades, es la intención. Pero empieza todo este juego de la percepción, de la experienciación propia y la significación. Bueno, déle sentido. En su fe, amén. Conecte, agarre su camándula si es cristiano, mariano, josefino, o sea, nazaretano, la familia de Nazaret, amén. Y como no tener la familia física ahí, tener tu familia espiritual, amén, que fue viva y existió, y somos herederos de Adán genéticamente, desde Abraham, claro, todos somos la misma carne, desde Adán, el mismo. Ahora se me ocurría precisamente, en gracia del Espíritu Santo con la palabra, que sucede hablar del Espíritu, que es invisible como la verdad, que es intangible como la verdad,
que es insostenible, o sea, no lo podemos, incontenible por uno, ¿sí? Y inmedible. La verdad, pareciera que no existe y nos creemos dueños de ella. Como Dios, creemos que no existe y nos creemos dueños de Dios. El mundo futuro que dicen, pareciera que no existe y nos creemos dueños de eso. Y nos ordena una maquinita, un aparatito, una internet. El ordenador, el computador nos ordena, alma, mente y cuerpo. El que debe estar ordenando es Dios, en ese autoordenador. Reconectemos alma, mente y cuerpo, y en el chip, en el ensamblado, ahí está en esa unidad de procesamiento, Dios. El Espíritu Santo está verificando los procesos, pero la huella del ADN celestial está ahí. Entonces, en ese tema del Espíritu que no se ve, como la verdad que no se ve, ni el amor, porque el amor no es un discurso, ni es una palabra romántica, es un estilo de vida, es un estado de conciencia pura, de conexión, de transformación. Se ama en tanto uno avanza en esas espirales de vida, en ese compromiso propio, en esa ética, en ese compromiso social, en esa moral, respetando las costumbres, las prácticas, las tradiciones, pero al estilo del orden natural, y respetuoso, obviamente, de las formas de vinculación con la divinidad, desde la naturalidad que somos. Pero entonces la pregunta era, ¿cómo eso se puede materializar? Recordaba muy bonito en Jesús con Nicodemos en la película de Chosen, como mencionaba el padre Fray Alejandro Tobón, que anda por allí en Francia, con los hermanos vicentinos. Iba a decir bizantinos, perdón la palabrita, pero es que ahí en Francia el ruido de lo bizantino por las discusiones bizantinas, que ahora se declaran ateos, no creyentes y muy libres de pensamiento. Volviendo a la Grecia, por desgracia, el uso de la razón pura, y en eso cae en un anarquismo, más de lo mismo, y volver al esnovismo de antes. ¿Cuál ha sido la evolución entonces del ser humano con la inteligencia, con la espiritualidad que llaman esa autopista de estar libre, conectado con la galaxia, con el cosmos? No, si no hay una Trinidad que articule eso, estamos prácticamente fuera del orden. Porque así tú, él, tengamos esa información genética, nemética, energética de la fuente principal, Dios el Creador, no es un asunto cuántico, ni es un asunto pues medible, un asunto tangible, material y autodeterminado, determinístico, programado, ¿no? Claro, el ordenador, el orden económico, el orden de lo político, el orden de lo social, y todo con un orden humano, pagano, mundano, decía ahorita también. Entonces, ahí Francia, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, todo en función de la economía. Miren el orden económico, sobre todo, el orden financiero, la bancabilidad. Eso dice hoy el libro de Principios para la Educación, Cultura y Formación de una Conciencia Ambiental, en el numeral 2.5, cuando estamos hablando del capítulo de romper las barreras. Ahí cerramos capítulo para hacer la síntesis, ya Dios quiere mañana. Y ese entre comillas, coincidencia, diosidencia, verdad. No vamos a tener nunca la verdad, porque la verdad es una, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿En qué se manifiesta? La creación, todo lo que somos, y la posibilidad de co-creación, ahí se potencia. Por eso este ejercicio es muy hermoso cuando se triangula desde allí, porque en esa mediación que hace Jesucristo, prácticamente hace la valoración del daño que tenemos, llamamos pecado en la religión, el daño, desorden emocional, espiritual, intelectual, desorden en las formas de relacionarnos consigo mismo, con los otros seres, tanto humanos y no humanos, con la llamada naturaleza afuera.
y desorden en la forma de hacer uso de la ética para tomar las decisiones, pero mirando las consecuencias. Aquí es donde es necesario poner a conversar todas las singularidades. Así te vas a encargar de tu propia singularidad. Hay que conectar con todas las otras, saber qué, cómo y para qué está cada uno allí en esas circunstancias de cada uno, en las circunstancias que son juntos, siendo, ser siendo, y en las circunstancias consustanciales a otros que se escapan de lo humano, de nosotros como pequeño universo, un pequeño universo relativo frente al absoluto. Ahí esas circunstancias nos circunscriben a todos. Ahí está el Espíritu Santo. Y nosotros somos órganos conectados a esa divinidad. Todos corpus de un mismo órgano. Filosofía, método y praxis. Por eso tengo que estar reiterando, iterando. Que ya se dijo en el espacio anterior, sí, pero distinto. Contextualiza distinto. En otra emocionalidad. Con otra intencionalidad distinta a la que permite el espacio ya racional, que es este segundo de concienciación ambiental. Este de cambio-gnosis es ya una, entre comillas, practicidad, pragmático, aplicabilidad, ¿cierto? Pero la divinidad siempre viene allá, amén, en la revelación, en Amayá, cuando leemos la palabra, cuando meditamos la palabra. ¿Sí? Entonces, eso no tiene pierde. Eso no tiene pierde. Ok, para hoy, precisamente, conversando con las unidades de lo administrativo, del orden del personal en la universidad, pues claro, el orden de casos y controles en la unidad de control de laboratorio, y todo quiere ser manejado desde ahí. Es la ambición humana, tener el poder, el tener y el placer de someter, de poner a depender, de interceder por el otro, pero para bien de una lectura de realidad, de una verdad, vamos, respetuosamente falsa, ajena, contraria a la única verdad que hemos hablado. Todo lo otro es relativo, es fugaz, es mundano, aquí se queda. Entonces lo del polvo es que en un ventarrón sopla el viento y levanta partículas. Unas coloidales van muy alto. Esas tienden a ser invisibles, no perceptibles, no tangibles. Allá deben caminar hacia lo oculto, hacia lo que llama la fe, la creencia, lo espiritual. Porque las que se condensan, precipitan, son las más gruesas y eso se queda aquí. Entonces, ¿queremos ser partícula cósmica que viaja o queremos ser una partícula gruesa, discreta, que se precipita? Entonces seguimos apegados a este mundo. Ahí queda, lo recogen como basura, como escombro, como desecho. Igualito. La corrupción no natural se queda ahí. Porque la corrupción natural te lleva a trascender en esa arqueología terrenal y ya a la otra celestial, que es lo que llamamos el paraíso, libertad eterna, expansión de conciencia, en fin. Para todo esto se debe trabajar en esa codificación para hacer la descodificación de lo que mal se ha hecho. Entonces la universidad es un espacio, ahí vamos para el 12 trabajando la propuesta. Hoy ya tenemos en curso de vida, nos hicimos el ejercicio mirar desde la planificación y mirar desde la ejecución. Estamos trabajando ya con los estudiantes del primer proyecto de Eloi Coetus poético, que es la conferencia, la ponencia en el Congreso de Ética, Ciencia de Educación Ambiental. Esta tarde tenemos encuentro con el Congreso, con los comités general y el comité académico, y se va a hablar de unas actividades previas al Congreso, de unos desarrollos académicos. Les invito amorosamente entonces traer allí en este tejido, desde su plan de vida, de sus propias realidades, conversen volvamos al ciclo, su pregunta por el ser, la realidad, porque este es en curso de vida y se va a desarrollar ahí para alimentar el tejido de llegar a esa ponencia, actualizando con los estudiantes. Salud pública, pero son todos los estudiantes, son toda la universidad, unidad en la diversidad,
de una universalidad del ser. Universitario, no universitario, empírico, no empírico, indígena, no indígena, todo el mundo. Todos estamos ahí invitados. Amén. Entonces, para ir tejiendo. Ese ethos, oikoethos, que es la administración en el orden natural de nuestro habitar poético, se seguirá tejiendo en otros espacios con la Universidad Nacional, Poéticas del Habitar con Patricia Noguera, ya lo habíamos comentado, y en ese orden de ideas, para el Congreso la conferencia de este plan piloto, que ya está la base teórica en epistemología ambiental, presentada en el Congreso anterior, ya estamos en los hilos de la ejecución, por eso definimos planes de desarrollo regional, nacional y la geopolítica, que viene a ser el equivalente del internacional. En la práctica de lo político, de lo económico, de lo social de dependencia de estos países esclavos del siglo XXI, o neocolonizados, o negados en sí mismos, espiritual, mental, intelectualmente, que eso es pobreza, por desgracia eso, hay que empezar a hacer el trabajo desde el interior, con todos, e ir generando lo que llaman una ingeniería inversa, pero no por llevar la contraria, no. Uno sabe que está sometido, que lo tienen mantenido y que lo tienen entretenido, pero aquí viene el uso de la fe, la confianza y la esperanza en Dios para trabajar espiritualmente, concienciar, conectar y transformar. Vinculado con la realidad, pero siempre su perspectiva allí, su propósito. Ensoñación, imaginación y esa proposición. Percepción, experienciación, significación. Arquetipación o digamos arquetipo, esa construcción del arquetipo natural, social, cultural, que todo eso es amornización. Práctico. Entonces cojamos esos planes de desarrollo, pero que conversen ahí estas nuevas 5 misiones, que son las funciones de la naturaleza, que son los 5 chakras del despliegue humano, natural y universal, y empieza a trabajar descodificando lo que hay, que no sea del orden natural, codificando en orden natural y haciendo la comparación hermenéutica. ¿Qué, cómo y para qué hacerlo? De tal forma que siempre esos propósitos universales sean los que primen. Plan divino, poniendo a comer todos los planes de vida, pero humana, no humana, todo lo vivo. ¿Cómo será el plan de vida de una hormiga? No sé. Pero se organizan y dan ejemplo. Son testimonio de orden natural. Y no son inteligentes, no piensan. Y no se explican a sí mismos. De pronto por eso, ¿cierto? Muchos son los retos, muchos son los ratos que debemos trabajar en ello, pero son de acciones, como digo permanentemente a los estudiantes, mis amores, si ustedes no conectan, no tienen ejercicio de concienciación, de conexión, de transformación, ¿cuándo lo van a hacer? Si es que es ya, en tiempo real. Ya, ama ya. Concienciación ambiental ya, conexión planetaria ya, transformación personal, cultural y social y cultural ya. Sino cuándo. Vamos a seguir dormidos. Vamos a seguir esperando que otro lo haga. Tenemos espiritualidad, mentalidad y racionalidad de esclavos, pues, y emocionalidad de esclavos. De que un ordenador nos diga que nos dé la orden. Que un computador nos dé la orden, ese es el ordenador. Que un patrón nos dé la orden, ese es el ordenador del gasto. Que un gobernante nos dé la orden, es el ordenador de las normas. La norma no ordena, desordena. Es que eso es del maligno. Eso es anarquismo. Eso es más de lo mismo. Eso es novismo. Bueno, la decisión está en tus manos, en nuestras manos, en las manos planetarias. Amén. Por eso, trabajar constantemente en este tipo de propuestas, realimentar la información, la comunicación y la inspiración, que es esa tríada que en gracia de Dios, la verdad, amor, verdad y justicia, el Espíritu Santo, en Jesucristo, camino, verdad y vida, tenemos esa propuesta de ser coherentes en nuestro ser, vida y obra.
que la tríada fundamental es en nuestro interior, el alma, mente y cuerpo, es circular ese sentir, pensar y actuar, esa coherencia, que se note en nuestro mundo personal, en el mundo que somos en sociedad y en el mundo que queremos construir con todos los actores sociales, seres amados, a nivel regional, nacional, internacional, etc. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Muchas gracias, un abrazo.